Muy buenos días mis hermanos y amigos de la verdad presente. Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de este día miércoles 29 de septiembre del año 2021. Vamos a comenzar este estudio del día de hoy y para eso quisiéramos comunicarnos con nuestro Dios. Acompáñenos donde ustedes se encuentren. Padre bendito que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Le pedimos en esta mañana su dirección, que usted nos pueda guiar. Le pedimos estos favores, confiando en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Amén. Para el día de hoy tenemos la música como una maldición. La música puede ser como una maldición. Cuando la escuchamos de acuerdo a nuestro ideal, cuando la utilizamos de acuerdo a lo que nosotros creemos, se puede convertir en una maldición. Pero también se puede convertir en una bendición. Pero en esta situación vamos a hablar acerca de la música como una maldición. Y para eso vamos a la primera pregunta. ¿Qué clase de música fue usada por los israelitas cuando decidieron regresar de Egipto? ¿Qué clase de música fue utilizada por los israelitas cuando decidieron regresar de Egipto? Éxodo 32, del 17 al 19. La historia bíblica nos relata lo que aconteció con el pueblo de Israel cuando regresaron de Egipto. ¿Y qué caso sucedió? En el párrafo 17 al párrafo 19, dice así: Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo, dijo Moisés. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y atrajo las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. La historia nos redacta que cuando Moisés y Josué estaban bajando del monte Sinaí, escucharon música. En este caso, Josué escuchaba pelea, voz de pelea, pero Moisés, con una mente espiritual, la mente de Cristo, escuchaba música, escuchaba el sonido de las danzas que se habían estado presentando en ese momento. Entonces, vamos a ver lo que dice el testimonio. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirán en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos, sea racionales, quedará confundido, de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Mensajes selectos, el tomo 2, la página 41. Dice: de lo que sucedió en Indiana se volverá nuevamente a escuchar o volverá nuevamente a suceder. Habrá toda clase, dice, de instrumentos, y también dice que sucederá que será acompañado de vocerío, de tambores, música y danza. En el pasado sucedió lo mismo. Las danzas que venían siendo acompañadas por tambores, venían siendo acompañados por este tipo de actuación de los israelitas, no era del pueblo de Dios, era del pueblo de Egipto. Cuando los israelitas salieron de Egipto, sacaron costumbres, sacaron ideas, y en la adoración al becerro lo desarrollaron todo lo que habían aprendido en Egipto.
Entonces, en Mensajes Selectos, la sierva del Señor nos explica cómo sería nuevamente en este tiempo. Se volvería a repetir lo mismo que sucedió en Indiana. Indiana era un lugar donde se había corrompido la música sagrada de Dios y se había dado a conocer una música extraña que no era para la adoración de Dios. Entonces vamos a la respuesta. ¿Qué clase de música fue usada por los israelitas? La música en la clase de danzas, ¿sí? Así ponemos la respuesta. La música en la clase de danzas. También la otra pregunta dice, ¿qué música será ejecutada en muchas iglesias justo antes del fin del tiempo? Vamos a poner, habrá vocerío, tambores, música y danzas. Se va a volver a repetir lo mismo que sucedió. Entonces vamos a poner la respuesta, habrá vocerío, tambores, música y danza. Eso es lo que va a pasar en estos tiempos, lo que ya está pasando en estos tiempos, que se está repitiendo la historia. Ya en los templos de adoración no hay consagración. La música está siendo mezclada con ritmos diferentes y esa música para nosotros y para los que lo escuchan se convierte en una gran maldición, porque no es de adoración a Dios, es música que nos está llevando fuera de la Biblia, nos está llevando a un lugar donde no corresponde. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿cómo nos advierte Dios? ¿Cómo nos advierte Dios a todos, especialmente a los jóvenes, para no poner en peligro nuestra experiencia cristiana, escuchando o cantando canciones que el cielo no aprueba? ¿Cómo nos advierte Dios? Dice, hermanos queridos, en este tiempo, para no poner en peligro nuestra experiencia cristiana, escuchando o cantando canciones que el cielo no aprueba. La Biblia sin duda nos aconseja y nos dice lo que tendríamos que hacer y cómo deberíamos cuidarnos. En Ezequiel el capítulo 28 y el capítulo 26 y el verso 13 dice, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Y haré cesar, dice hermanos, el estrépito de las canciones que tú cantas. Cuando venga el Señor, hará que todo instrumento humano, hará que toda adoración malsana, que no es ideal para nosotros, tendrá que ser destruido, tendrá que ser quitado de en medio, porque esto nos fue dado para la adoración de Dios. La música es un instrumento muy interesante en nuestra vida espiritual, pero hay de nosotros cómo lo estemos utilizando en este tiempo. Se puede convertir en una gran maldición si lo estamos utilizando mal, si nosotros estamos dando de la música algo que no corresponde a las vidas de los seres humanos y para nuestras vidas también. Entonces dice el testimonio para la iglesia en el tomo 1, en la página 497, se me mostró que los jóvenes deben situarse en un plano más elevado y convertir la palabra de Dios en su consejería y guía. Descansan sobre los jóvenes responsabilidades solemnes que ellos consideran con liviandad. La música que escuchan en sus hogares, en vez de inducirlos a la santidad y a la espiritualidad, ha sido el medio de apartar a sus mentes de la verdad. Los cantos frívolos, la música popular, el momentos, satisfacen su gusto. Los instrumentos musicales han sumido tiempo que debieran haber dedicado a la oración. En Testimonio para la Iglesia, el tomo 1, en la página 497. Entonces, la música que se está escuchando se ha tomado tiempo para la adoración prácticamente al hombre, al yo, y no a Cristo, y no a Dios. Entonces se necesita un tiempo necesario para poder espaciarnos en lo que significa la buena música, la adoración a Dios. Hermanos queridos, y los jóvenes que nos escuchan, decirles que la música se puede convertir en una gran maldición, de acuerdo a nosotros cómo lo utilicemos. Sea pues nuestro ideal de alabar a Dios y solamente a Él.
Que Dios nos bendiga en esta mañana. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nos encontramos en un próximo video.